Bienvenido a la etapa 3 de la unidad de aprendizaje Manejo de formas y espacios. Esta etapa consiste en el estudio de triángulos rectángulos, por lo que en este video veremos el teorema de Pitágoras, la definición de las razones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo. Veremos cómo obtener el valor de las razones trigonométricas a partir de diferentes triángulos rectángulos. También veremos el uso de la calculadora para poder obtener el valor de las funciones trigonométricas, así como el valor del ángulo a partir de una función trigonométrica determinada. Comenzaremos entonces con la relación más famosa para triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel en el que dos de sus lados forman un ángulo de 90 grados. Estos dos lados que forman el ángulo recto son llamados catetos y el lado mayor es llamado hipotenusa. Podrás notar que la hipotenusa está frente al ángulo recto. Cambiaremos el nombre ahora a uno de los catetos por A, el otro cateto por B y la hipotenusa la denominaremos C. Pues bien, el teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que para esta representación tenemos que el cuadrado de C es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 7 y 5 unidades respectivamente. Tenemos que encontrar el valor de la hipotenusa C. Partimos del teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Sustituimos los valores de A y B en la ecuación y tenemos que C cuadrada es igual a 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Resolvemos los cuadrados y tenemos que C cuadrada es igual a 25 más 49. Sumando los valores, tenemos que C cuadrada es igual a 74. Como necesitamos el valor de C, no el cuadrado de C, aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y tenemos que C es igual a 8.602. Entonces, el valor de la hipotenusa para este triángulo rectángulo es 8.602 unidades. Sigamos con otro ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo en el que uno de sus catetos mide 3 unidades y su hipotenusa mide 12 unidades. Tenemos que determinar la medida del otro cateto. Partiremos de nuevo del teorema de Pitágoras. Sin embargo, ahora necesitamos saber el valor del cateto B, por lo que debemos despejar la ecuación para B. Quedando entonces que C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada. Sustituimos los valores de A y C en la ecuación y tenemos que B cuadrada es igual a 12 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Elevando los valores al cuadrado, tenemos que B cuadrada es igual a 144 menos 9. Resolvemos la resta y tenemos que B cuadrada es igual a 135. Para tener el valor de B, sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y tenemos que B es igual a 11.62. Por lo tanto, el valor del cateto B es 11.62 unidades. Veamos ahora el uso del teorema de Pitágoras en un contexto cotidiano. El problema dice: una escalera de 1.82 metros se coloca contra una pared, de tal manera que la base de la escalera está retirada 0.6 metros de dicha pared. ¿Qué altura alcanzará la escalera? Tenemos entonces el piso y la pared formando un ángulo de 90 grados. La escalera recargada en la pared forma la hipotenusa del triángulo y mide 1.82 metros. La distancia de la base de la escalera a la pared es un cateto que mide 0.6 metros. Lo que necesitamos es encontrar la altura a la que llega la escalera en la pared, y esta sería el cateto A. Nuevamente partimos del teorema de Pitágoras, y en este caso despejaremos para A, quedando entonces que A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. Sustituimos los valores de la hipotenusa y del cateto B, y tenemos que A cuadrada es igual a 1.82 al cuadrado menos 0.6 al cuadrado. Resolvemos los cuadrados y tenemos que A cuadrada es igual a 3.31 menos 0.36.
Realizamos la resta y tenemos que a cuadrada es igual a 2.95. Sacamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y tenemos que a es igual a 1.71. Por lo tanto, la altura a la que llega la escalera es 1.71 metros. Además del teorema de Pitágoras, existen otras relaciones en un triángulo rectángulo, las llamadas razones trigonométricas. Tenemos un triángulo rectángulo a cuyos ángulos agudos los denominaremos A y B mayúsculas y el ángulo recto será C mayúscula. A los lados del triángulo los nombraremos de acuerdo con su posición. El lado frente al ángulo A es A minúscula, el lado frente al ángulo B es B minúscula y el lado frente al ángulo C es C minúscula. Así, de acuerdo con su posición, tenemos que el lado C es la hipotenusa. Lado A es el cateto opuesto al ángulo A, pero cateto adyacente al ángulo B. El lado B es cateto opuesto al ángulo B, pero cateto adyacente al ángulo A. Podemos entonces formar 6 razones trigonométricas con este triángulo. A sobre B, A sobre C, B sobre A, B sobre C, C sobre A y C sobre B. Cada una de estas razones recibe un nombre en particular. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Volviendo a nuestro triángulo, aplicando las definiciones de las razones trigonométricas, tenemos que, para el ángulo A, seno de A es igual a A sobre C. Coseno de A es igual a B sobre C. Tangente de A es igual a A sobre B. Cotangente de A es igual a B sobre A. Secante de A es igual a C sobre B. Y cosecante de A es igual a C sobre A. Para el ángulo B tenemos las siguientes razones. Seno de B es igual a B sobre C. Coseno de B es igual a A sobre C. Tangente de B es igual a B sobre A. Cotangente de B es igual a A sobre B. Secante de B es igual a C sobre A. Y cosecante de B es igual a C sobre B. Podrás notar que seno de A es igual al coseno de B, que coseno de A es igual a seno de B, que la tangente de A es igual a cotangente de B, que la cotangente de A es igual a la tangente de B, que también secante de A es igual a la cosecante de B, y que la cosecante de A es igual a la secante de B. Y si pusiste mucha atención en los nombres, te habrás dado cuenta que en cada igualdad lo que cambia es el prefijo. Esto quiere decir que se refieren a la función de un ángulo complementario y son llamadas cofunciones. Así que toda función trigonométrica de un ángulo agudo es igual a la cofunción correspondiente del ángulo complementario. Los ángulos A y B son complementarios, es decir, suman 90 grados. Si despejamos el ángulo B, tenemos que es igual a 90 menos A. Entonces, seno de A es lo mismo que coseno de B, pues son cofunciones, por lo que es igual al coseno de 90 menos A. Lo mismo pasa con la secante y la cosecante. Secante de A es igual a la cosecante de B. Y de igual manera con la tangente y la cotangente, pues la tangente de A es igual a la cotangente de B. Por ejemplo, si tenemos la función seno de 30 grados, su cofunción sería coseno de 90 menos 30 grados, por lo que es igual al coseno de 60. En base a esto, podemos saber el valor de un ángulo si tenemos su cofunción. Tenemos que coseno de un ángulo es igual al seno de 69 grados.
Entonces, como son cofunciones, el ángulo que buscamos debe ser el complementario de 69 grados, que en este caso es 21 grados. Si la tangente de un ángulo es igual a la cotangente de 36 grados, al ser cofunciones, el ángulo que se está buscando es 54 grados, ya que 54 grados más 36 grados es igual a 90 grados. Si la cosecante del ángulo es igual a la secante de 71, entonces, por ser cofunciones, el ángulo que falta es 19 grados. Observemos nuevamente las razones para el ángulo A y el ángulo B. Fíjate cómo seno de A y cosecante de A relacionan los mismos lados del triángulo, pero en diferente orden. Lo mismo pasa para coseno y secante y para tangente y cotangente. Se dice entonces que estas razones son recíprocas, de tal manera que seno del ángulo es igual al recíproco de la cosecante y viceversa, que coseno del ángulo es igual al recíproco de la secante del ángulo y viceversa, y que la tangente del ángulo es recíproca a la cotangente del ángulo y viceversa. Estas relaciones nos ayudarán a determinar una razón trigonométrica a partir de otra. Por ejemplo, si tangente del ángulo es igual a 8/5, determina el valor de la cotangente de ese ángulo. Como cotangente y tangente son recíprocas, tenemos que la cotangente entonces es igual a 1 entre 8/5. Aplicando la multiplicación de extremos y medios, tenemos que la cotangente del ángulo es 5/8. Con todo esto que hemos visto, podemos entonces determinar las razones trigonométricas para cualquier ángulo agudo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 28 y 45 unidades respectivamente. Y tenemos que determinar las razones trigonométricas para el ángulo A. Primero, calculamos el valor de la hipotenusa. Para ello, usamos el teorema de Pitágoras y sustituimos los valores de A y B, quedando c cuadrada igual a 28 al cuadrado más 45 al cuadrado. Obtenemos los cuadrados y tenemos que c cuadrada es igual a 784 más 2025. Sumamos estos valores y nos queda que c cuadrada es igual a 2809. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y tenemos que c es igual a 53. Una vez teniendo los valores de los catetos y de la hipotenusa, podemos formar razones trigonométricas para el ángulo A. Teniendo entonces que seno de A, como es cateto opuesto sobre hipotenusa, es igual a 28 sobre 53. Que coseno de A, al ser adyacente sobre hipotenusa, es igual a 45 sobre 53. Que tangente de A, por ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, es igual a 28 sobre 45. Que cosecante de A, al ser hipotenusa sobre cateto opuesto, es igual a 53 sobre 28. Secante de A, por ser hipotenusa sobre cateto adyacente, es igual a 53 entre 45. Y la cotangente de A, por ser cateto adyacente sobre cateto opuesto, es igual a 45 sobre 28. Veamos otro ejemplo. Determina todas las razones trigonométricas para el ángulo B. Si se sabe que cosecante de B es igual a 5/3. Nos ayudaremos de un triángulo rectángulo para localizar los valores que se tienen con la cosecante de B. Como la cosecante está definida por la razón de hipotenusa entre el cateto opuesto, esto es, c sobre b, tenemos que la hipotenusa mide 5 unidades y el cateto opuesto mide 3. Utilizamos el teorema de Pitágoras y despejamos el cateto A. Sustituimos los valores de b y c, quedando 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. De tal forma que a cuadrada es igual a 25 menos 9. Resolvemos la resta y tenemos que a cuadrada es igual a 16. Por lo tanto, al obtener la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, tenemos que a es igual a 4. Ya que tenemos los valores de los catetos y de la hipotenusa, completamos las razones trigonométricas. Seno de b es igual a 3 sobre 5. Coseno de b
es igual a 4/5. Tangente de B es igual a 3/4. Cosecante de B es igual a 5/3. Secante de B es igual a 5/4. Y cotangente de B es igual a 4/3. Ahora utilizaremos la calculadora para determinar el valor de las razones trigonométricas a partir de la magnitud del ángulo. Para ello, utilizaremos las teclas sin, cos y tan. Cerciórate que la calculadora esté en el modo de degrees. Para obtener seno de 25 grados, utiliza la tecla sin, de tal forma que seno de 25 es igual a 0.4226, redondeando a 4 decimales. Para la función coseno, utiliza la tecla cos. Como el ángulo comprende grados y minutos, recuerda usar la tecla de grados, minutos y segundos. Una vez puesta la operación en la calculadora, tenemos que coseno de 37 grados 12 minutos es 0.7965, redondeando nuevamente a 4 decimales. Para la función tangente, utiliza la tecla tan. Y para escribir el ángulo, utiliza la tecla de grados, minutos y segundos. De tal manera que la tangente de 16 grados 23 minutos 54 segundos es 0.2943. Para calcular la cotangente utilizaremos su recíproca, ya que esta función no está directamente en la calculadora. Entonces, como cotangente es 1 entre tangente, utilizamos la tecla tangente y tenemos que 1 entre tangente de 42 grados es 1.1106. Lo mismo pasa con la cosecante. Utilizamos la función seno y tenemos 1 entre seno de 81 grados, que es igual a 1.0125. Y para la secante, utilizamos la función coseno, teniendo entonces 1 entre coseno de 54 grados es igual a 1.7013. Ahora utilizaremos la calculadora para determinar el valor del ángulo a partir del valor de una función trigonométrica. Para ello, utilizaremos la tecla Shift o segunda función y las teclas de sin, cos y tan. Si seno del ángulo es igual a 0.6293, utilizamos la tecla Shift y la función seno. Esto es el seno inverso de 0.6293. Y nos da que el valor del ángulo es, redondeando, 39 grados. Si el coseno del ángulo es 0.9272, entonces el coseno inverso nos dice que el ángulo es, redondeando, 22 grados. Teniendo que la tangente del ángulo es 3.2708, obteniendo la tangente inversa, tenemos que el ángulo es, redondeando, 73 grados. Para el caso de la cotangente, volvemos a utilizar la relación recíproca. Esto es, obtener la tangente inversa de 1 entre 0.8391, lo cual nos da el valor, redondeando, de 50 grados para el ángulo. De igual manera, para la cosecante, usamos seno inverso de 1 entre 1.6243, obteniendo entonces 38 grados como valor del ángulo. Y finalmente, con la secante, utilizamos el coseno inverso de 1 entre 1.0154 y nos da, redondeando, un ángulo de 10 grados. Hemos llegado al final de la primera parte de la etapa 3. En este video pudimos ver el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas, las cofunciones y las relaciones recíprocas. También vimos cómo obtener las razones trigonométricas a partir de los lados de un triángulo rectángulo o bien a partir del valor de una razón trigonométrica. Por último, vimos el uso de la calculadora para poder obtener el valor de una función trigonométrica, así como el valor de un ángulo a partir de una función trigonométrica. Esperamos que este video haya sido de ayuda para la comprensión de los primeros temas de la etapa 3.
Te sugerimos que realices las actividades de aprendizaje que están en tu libro de texto para poder reforzar tus conocimientos. Y te invitamos a que continúes viendo el video de la segunda parte de la etapa 3. Hasta pronto.